Salarrué y su mundo creativo. Nacido en la localidad de Sonzacate, en el departamento occidental de Sonsonate, en la República del Salvador, en 1899, Luis Salvador Efraín Salazar Arrué llegará a ser más conocido en la historia y en la literatura salvadoreña como Salarrué, que era su seudónimo. De hecho, él va a adoptar el nombre Salarrué como parte de su familia y el resto de sus hijas y de su esposa también van a firmar con ese nombre, lo van a adoptar como una divisa familiar. Salarrué comienza desde 1911 sus andanzas por la literatura y las artes plásticas del Salvador. A través de varias publicaciones comienza a difundir sus escritos en revistas y periódicos de aquel entonces, entre ellos Diario del Salvador y otras revistas que se publicaban en aquel entonces. En 1928 comienza sus colaboraciones con el diario Patria, que dirigía el intelectual Alberto Masferrer. En 1927 da a conocer su primera novela, El Señor de la Burbuja, y también otra que va a ser un hito en la literatura nacional, como el Cristo Negro. Eh, ya para la década de 1930, él comienza la publicación de una serie de pequeños escritos narrativos, ¿verdad? Donde combina diferentes tendencias que van desde la ciencia ficción, a través de la cual publica en 1932 un libro, un pequeño libro, un folleto prácticamente, Remotando el Uluán, donde juega con el verbo remotar, ¿verdad? Como un neologismo. Remotando el Uluán es una nave que regresa del tiempo futuro al pasado y recorre la cuenca del río Uluán, ¿verdad? En aquella época. Entonces se convierte en uno de los pioneros de la ciencia ficción en El Salvador. Y es para 1933-1934 cuando él difunde uno de sus libros más conocidos, porque lo adopta el sistema escolar salvadoreño y se convirtió en un clásico. Ese libro es Cuentos de Barro, donde él presenta diferentes estampas de la sociedad salvadoreña, a la cual él conoce muy bien en el occidente, ¿verdad? En la zona occidental, porque convive con los indígenas de origen nahuapipil que todavía existían en esa época en mayores cantidades que las que hay en el presente. Entonces, aunque él es una persona blanca, alta, rubia, ojos claros, él tiene mucha convivencia con los indígenas y conoce su cosmovisión. Entonces, en Cuentos de Barro, él presenta muchas de las situaciones de violencia estructural que sufren los indígenas en esa sociedad. Ese libro tendrá una continuación en Eso y Más, pero nunca se ha logrado hacer una edición conjunta entre Cuentos de Barro y Eso y Más, que es el complemento de aquellos cuentos de Barro. Además, a él le interesa sobremanera estructurar algo de literatura infanto-juvenil para la sociedad salvadoreña de aquella época. Y es así como rescata el habla de los niños urbano marginales de San Salvador. Él vive en la colonia América, en el sur de San Salvador, por la zona de San Jacinto, y le toca caminar hacia el centro y por tanto va escuchando las formas de hablar de los niños, de las niñas de aquella época, en los años 20, en los años 30. Y es así como estructura cuentos de cipotes. Los cuentos de cipotes, el cipote, el cipitín, ¿verdad? Es un duende, es un niño, es un ser mitológico de la herencia nahuapipil en El Salvador. Y entonces el cipote, la cipota, ¿verdad? Es, eh, es un término que designa a los más pequeños del hogar. Entonces, Salarrué desarrolla toda su literatura infanto-juvenil alrededor del concepto del cipote o de la cipota, y lo que hace es darle una estructura de tipo cuento clásico, ¿verdad? Había una vez, ¿verdad? Como dicen los cuentos clásicos, pero en el caso de Salarrué es
el poesiesque, ¿verdad? Es el término que utiliza, ¿verdad? Y además desenlace con un siacabuche, ¿verdad? Entonces, son historias que va contando el narrador a partir de lo que escucha de esa niñez que se le atraviesa por el camino. Y así Salarrué va a ir estructurando una serie de libros, ¿verdad? Una serie de publicaciones que configuran un universo narrativo muy creativo. Más adelante va a crear un mundo de ficción, una novela de fantasía a través de Oyarkandal, ¿verdad? Oyarkandal es básicamente la estructura de un mundo irreal, un mundo de ficción basado en el imperio atlante de Dardalía, ¿verdad? Donde hay un emperador, hay un monarca, Eurala Sagatara, que básicamente es un alter ego de Salarrué, y ahí se desarrollan una serie de historias del imperio atlante, ¿verdad? Entonces es uno de sus libros más hermosos, pero desgraciadamente poco conocido por la sociedad salvadoreña transnacional. Además, él tiene otras novelas, por ejemplo, La sed de Slim Bader, que vale la pena revisitar, ¿verdad? Donde le estructura una historia que básicamente es una experiencia a partir de sus desdoblamientos con el cuerpo astral, ¿verdad? Él es un creyente de situaciones orientalistas y por tanto en varios de sus libros plantea este tipo de viajes astrales, ¿verdad? Tiene también La espada y otras narraciones, que es un cuentario, ¿verdad? Donde él esencialmente empieza a estructurar algunas ideas que más adelante otros autores van a desarrollar de manera mucho más amplia, mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los cuentos que está establecido ahí en La espada y otras narraciones, él plantea algunas ideas que después nos vamos a encontrar en un autor italiano universal como va a ser Umberto Eco, ¿verdad? En Apocalípticos e Integrados y La estructura ausente, ¿verdad? Entonces él plantea un jardín de esculturas inacabadas, ¿verdad? O sea, quien termina la escultura al fin y al cabo es el espectador, ¿verdad? Es la persona que ve la escultura. Entonces, en el caso de Humberto Eco, pues justamente es la estructura ausente, ¿verdad? O sea, hay todo un simbolismo dentro de la obra de Salarrué en este sentido. Entonces, pero si hay que darle una columna vertebral a la obra de Salarrué, la vamos a encontrar finalmente en Cuentos de Barro, ¿verdad? Cuentos de Barro es su obra pionera, ¿verdad? Y es su obra también que vertebra todo lo que va a ser el desarrollo de su narrativa, ¿verdad? Una narrativa poderosa, muy fuerte, ¿verdad? Que va a inspirar a otros autores latinoamericanos, por ejemplo, el caso de Juan Rulfo, que se refiere a Salarrué como su maestro, ¿verdad? Juan Rulfo, que apenas con dos libros, como Pedro Páramo y El Llano en Llamas, conquista la literatura latinoamericana del boom, pues él ve en el salvadoreño a su maestro, a su inspiración, ¿verdad? Para el manejo de la palabra. Y ya vemos lo poderosa que llega a ser la palabra en manos de alguien como Rulfo. Entonces, Salarrué además complementa todo su trabajo con una amplia obra pictórica, ¿verdad? Donde va a desarrollar dibujos, acuarelas, caricaturas, ilustraciones para libros, ilustraciones para revistas, pero toda esa parte hasta el momento había permanecido bastante desconocida y es gracias a personas conocedoras de las artes plásticas nacionales, como es el caso de Ricardo Lindo, por ejemplo, ¿verdad? O de Jorge Palomo Virne, que se va a poder conocer ahora mejor el desarrollo pictórico, que no está separado al fin y al cabo de la literatura de Salarrué, porque él se definía como un pintor que trazaba sus cuadros con palabras, ¿verdad? En todo caso, Salarrué se ve a sí mismo siempre como un pintor, no como un escritor. Ese es el concepto que él tiene de sí mismo. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Además de que él, como buen creyente de ideas orientalistas, va a plantear que
cuando se acerca su muerte en 1975, él va a dejar establecido que cree en resucitar y que su llegada de nuevo al mundo va a ocurrir en el año 2043. Entonces es muy interesante todo lo que ocurre con la vida y la obra de Salarrué y pues obviamente hay que comenzar a leerlo a través de la magia y de la sonoridad que existe en un libro esencial y estructural como es el caso de Cuentos de Barro, pero también hay que tomar en cuenta que Cuentos de Barro tiene una continuación en Eso y Más.